Quienes rechazan a Cristo y el Evangelio no comienza con una acusación, sino con una noticia. Dios amó al mundo y envió a su Hijo para salvar, no para condenar. Pero la misma luz que salva también deja al descubierto lo que hay en el corazón. Quien abraza a Cristo encuentra vida. Quien lo rechaza se queda donde ya estaba, en tinieblas. Jesús lo dijo sin adornos: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha preferido la oscuridad a la luz. No es ignorancia pasajera ni dudas sinceras en medio de la búsqueda. Es una negativa persistente a confiar en el Hijo, a rendirse a su palabra, a dejar que Él sea Señor. Rechazar a Cristo es considerar suficiente la propia justicia, el propio criterio, el propio camino, como si la cruz fuera innecesaria. Es cerrar la puerta a la única medicina que cura el pecado y al único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. La Escritura advierte que quienes no obedecen al Evangelio enfrentarán justo juicio, no porque Dios se complazca en perder a alguien, sino porque respetará la elección de un corazón que se negó a la gracia. Hoy, la puerta sigue abierta. Creer no es firmar un papel ni cumplir una lista. Es confiar en Cristo, arrepentirse del pecado y recibir el perdón que Él compró. La salvación no se merece, se recibe. Postergar es peligroso, porque el mañana no está garantizado. La voz del Hijo llama ahora: vuelve, cree y vive. Quienes practican el pecado sin arrepentirse. La Biblia no condena a quien tropieza y se levanta, sino a quien decide hacer del pecado su modo de vida. Practicar el pecado no es caer y lamentarlo, es consentirlo, justificarlo y repetirlo hasta que la conciencia se endurece. Cuando alguien vive así, sin arrepentimiento, sin lucha, sin deseo de cambio, está diciendo con sus hechos que no quiere el reino de Dios, sino su propio trono. La gracia no es licencia para seguir igual. La gracia que salva también transforma. Por eso la Escritura advierte que quienes persisten en la inmoralidad, la idolatría, la mentira, la violencia, la avaricia o la embriaguez, sin volverse a Dios, no heredarán el reino. No porque Dios disfrute excluir, sino porque la vida eterna no puede plantarse en un suelo que se niega a ser arado. Arrepentirse no es remordimiento pasajero, es un giro real de mente y de camino. Llamar al pecado por su nombre, traerlo a la luz, cortar con lo que lo alimenta y correr a Cristo. No se trata de perfección instantánea, sino de dirección, del ocultamiento a la confesión, de la excusa a la obediencia, de la esclavitud a una lucha honesta sostenida por el Espíritu. Quien cree recibe un nuevo corazón y nuevos deseos, y aunque aún pelea, ya no puede hacer del pecado su hogar. El Espíritu produce fruto: amor, gozo, paz, dominio propio, y va reemplazando hábitos viejos por obediencia gozosa. Si te reconoces atrapado, hoy es el día aceptable. Pide ayuda, busca compañía de hermanos, rompe con lo que te arrastra y confía en el Señor que perdona, limpia y da poder para caminar en novedad de vida. Hipócritas religiosos. La hipocresía religiosa no es un desliz ocasional, sino un sistema de vida donde la apariencia sustituye al corazón. Se ora, se canta, se dice Señor, Señor, pero la voluntad del Padre queda fuera de la agenda. Jesús advirtió que habrá quienes profeticen, echen fuera demonios y hagan milagros en su nombre, y aún así oigan: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El problema no es la liturgia ni el servicio, sino un yo que busca aplausos y control mientras descuida lo más pesado de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Se diezma la menta y el eneldo, pero se ignora al prójimo herido. Se limpia el exterior del vaso mientras dentro crecen la avaricia, la lujuria o la dureza. Los labios honran, el corazón está lejos. La hipocresía vive de máscaras. Habla de Dios en público y negocia con el pecado en privado. Mide a otros con lupa y se absuelve con excusas. Usa la Biblia para tener razón, no para ser transformado. El antídoto no es teatralizar más devoción, sino abrir la vida entera a la luz. Confesión sincera, restitución cuando corresponde, prácticas secretas de obediencia que solo Dios ve, oración en lo escondido, generosidad sin cámaras, perdón sin escenario. Allí la fe deja de ser espectáculo y se vuelve camino. La señal no son los discursos, sino el fruto: mansedumbre, pureza de corazón, amor práctico. Jesús no pide perfección de vitrina, pide integridad. El mismo hombre en la casa, en la calle y en la congregación. Quien deja las máscaras y se rinde a Cristo encuentra algo mejor que reputación: ser conocido por Él. Falsos profetas y falsos maestros. No todo el que habla en nombre de Dios viene de Dios. Jesús advirtió que vendrían vestidos de oveja, pero por dentro serían lobos, y que, por sus frutos, los conoceréis. Los falsos profetas y maestros suelen sonar convincentes. Mezclan versículos con promesas brillantes, apelan a miedos y deseos, y convierten la fe en espectáculo. Su mensaje desplaza el centro del Evangelio: Cristo crucificado y resucitado,
para poner en el trono al yo, éxito sin cruz, poder sin obediencia, revelaciones que contradicen la Escritura. La Biblia describe su patrón, introducen herejías destructoras, negando con los hechos al Señor, explotan con palabras fingidas, prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción, buscan admiración y dinero, exigen lealtad ciega, rehúyen la corrección y levantan su propia marca por encima del nombre de Jesús. ¿Cómo discernir? No te dejes impresionar por lo espectacular ni por un supuesto ungido incontestable. Examina el mensaje. ¿Es otro evangelio que minimiza el pecado y el arrepentimiento o que añade cargas humanas a la gracia? Mira el foco. ¿Glorifica a Cristo o al mensajero? Revisa el fruto. Carácter, mansedumbre, pureza, servicio, transparencia. La sana enseñanza produce vida santa. El error produce arrogancia, división y codicia. La señal de lo verdadero no es la ausencia de pruebas, sino su sumisión a la palabra, su rendición a la corrección y su amor por la iglesia real, no por una audiencia cautiva. No todo lo sobrenatural viene del cielo. Lo que viene de Dios confiesa a Jesús, se alinea con la Escritura y forma discípulos que toman su cruz. Si una voz te empuja a idolatrar a un hombre, a desobedecer la Biblia o a negociar con la conciencia, no es guía, es engaño. La respuesta no es paranoia, sino discernimiento humilde. Biblia abierta, Cristo al centro, comunidad que prueba todo y retiene lo bueno. Quienes confían en su propia justicia. La autojustificación adopta formas religiosas y seculares. Compararnos con otros, llevar contabilidad de méritos, decir soy buena persona y convertir la cruz en un adorno innecesario. Jesús desenmascara ese corazón en la parábola del fariseo y el publicano. Uno se presenta con su currículum espiritual, agradece no ser como los demás y enumera sus obras. El otro, a distancia, ni alza los ojos, se golpea el pecho y pide misericordia. Y Jesús sentencia que el justificado no fue el que se creía aprobado, sino el que rogó por gracia. La justicia que salva no se fabrica, se recibe. No nace del esfuerzo humano, sino del don de Dios para quien se reconoce pobre y acude a Cristo. Confiar en la propia justicia endurece, alimenta el orgullo y el desprecio. Y en el fondo dice que la cruz no era necesaria. El Evangelio hace lo contrario, quiebra el orgullo, nos deja sin defensa y nos reviste con la justicia de otro. Por eso Pablo, que tenía motivos para gloriarse, declaró basura su antiguo capital moral con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe. La salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, produce vidas agradecidas, obediencia humilde y amor al prójimo. Si has vivido pesando tus logros en una balanza imaginaria, suelta el cálculo y corre a la cruz. Allí termina la ilusión de autosuficiencia y comienza la verdadera paz de ser aceptado por lo que Cristo hizo, no por lo que tú logres. Idólatras, los que aman otros señores. La idolatría no necesita estatuas, basta con un corazón que pone algo o alguien por encima de Dios. Un señor es aquello a lo que le damos la última palabra, lo que define nuestro valor, guía nuestras decisiones y roba nuestras lealtades. El dinero promete seguridad y futuro. El poder promete control y relevancia. Los deseos prometen placer y escape. Al principio parecen buenos sirvientes, pronto se revelan como amos exigentes. Piden sacrificios, tiempo sin descanso, relaciones usadas, conciencia silenciada. Prometen libertad y atan, prometen identidad y vacían. No se puede servir a dos señores. Cuando el corazón se inclina ante Mamón, la voz de Dios se vuelve incómoda y se apaga poco a poco. La idolatría no solo vive en grandes pecados, se alimenta de pequeñas concesiones, de decisiones calculadas donde la conveniencia desplaza la obediencia. El camino de vuelta empieza por nombrar al ídolo. ¿Qué cosa, si la perdiera, sentiría que ya no soy nadie? ¿Qué persigo con ansiedad que me roba paz cuando no lo tengo? Llamarlo por su nombre rompe el hechizo. Luego, traerlo a la luz. Confesar, pedir ayuda, poner límites concretos. El corazón se reeduca con prácticas opuestas al ídolo, contra la avaricia, generosidad secreta, contra el poder, servicio humilde, contra la lujuria, pureza y vigilancia, contra la aprobación, obediencia aunque nadie aplauda, contra la prisa, descanso que reconoce que no somos Dios. No se trata de ascetismo orgulloso, sino de amar mejor, desplazar al falso Señor porque Cristo es mejor Señor. Él no explota, rescata, no exige sacrificios para aceptarnos, se ofreció a sí mismo para hacernos libres. Cuando el Evangelio ocupa el trono, el dinero vuelve a ser herramienta, el trabajo vocación, el cuerpo templo y el prójimo, hermano. La señal de un corazón libre no es la falta de tentaciones, sino la lealtad renovada. Señor, tuyo soy. Mis decisiones, mis recursos y mis deseos te pertenecen.
Allí la adoración deja de repartirse en muchos altares y se concentra, por fin, en el único digno. Los que no perdonan. El corazón que no perdona se encierra en una cárcel cuya llave lleva por dentro. Jesús lo mostró con la parábola del siervo sin compasión. Aquel que había sido perdonado de una deuda impagable, estrangula a su compañero por unas monedas y lo mete en prisión. El problema no es la magnitud de lo que nos hicieron, sino el olvido de lo que Dios nos perdonó. Cuando retenemos la ofensa como identidad, la amargura se vuelve filtro, contamina la memoria, envenena las palabras, multiplica sospechas, y la advertencia es seria. Quien recibe misericordia y no la extiende se cierra, él mismo, a la experiencia del perdón. Perdonar no es negar el daño ni llamar bien a lo que estuvo mal. No es desactivar la justicia ni eliminar límites sanos. El perdón es soltar el derecho a la venganza. Entregar el caso al juez justo y dejar de cobrar con interés el dolor de ayer en cada conversación de hoy. A veces habrá reconciliación, otras por seguridad o por falta de arrepentimiento del otro, habrá distancia prudente. El perdón no siempre restaura la confianza de inmediato, pero siempre rompe las cadenas que atan el alma. No nace de fuerza de voluntad desnuda, sino de contemplar la cruz. Allí Dios cargó con nuestra deuda infinita para hacernos libres. Mirar ese amor derrite la dureza que nos parecía útil para protegernos. Si sientes el corazón endurecido, no esperes a sentir ganas. Empieza con una decisión delante de Dios. Nombro la ofensa, la pongo en tus manos. Renuncio a devolver mal por mal. Ruega por el bien del ofensor, aunque sea con balbuceos. Busca ayuda pastoral. Practica actos pequeños que desactiven el rencor. El Espíritu sana lo que no sabemos cómo curar. La señal de que vamos siendo libres no es olvidar sin más, sino poder recordar sin odio. Quien ha sido perdonado aprende, paso a paso, a perdonar. Y en ese camino, la paz vuelve a respirar. Tibios y autosuficientes. La Odisea presume de no necesitar nada, y esa es su pobreza más profunda. Jesús no la acusa de grandes escándalos, sino de tibieza, no fría ni caliente, sino cómoda, domesticada. Como el agua de su acueducto, que llegaba sin fuerza, así es un corazón que ya no arde por Cristo ni se humilla ante Él. La autosuficiencia habla así: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero el diagnóstico del Señor es otro. No sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La tibieza no es un sentimiento, es vivir la fe sin dependencia, sin cruz, sin hambre de Dios. Es asistir, opinar, producir y dejar a Jesús fuera. Por amor, Él no adula, corrige, aconseja comprar oro refinado en fuego para ser verdaderamente ricos, vestiduras blancas para cubrir la vergüenza y colirio para ver, es decir, prueba que purifica, justicia que no fabricamos y visión que solo su Espíritu da. Luego suena la frase más tierna dirigida a una iglesia endurecida: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No amenaza desde lejos, se acerca a la puerta y llama. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. La salida de la tibieza no es más activismo, sino abrir de nuevo la casa a su presencia, volver a la mesa con él, rendir recursos, agenda y orgullo. Y hay promesa para el que vence: compartir su trono, participar de su victoria. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas el corazón. Deja la autosuficiencia en el umbral. Abre la puerta y vuelve a arder. Y eso es todo por ahora en este emotivo viaje bíblico sobre quienes se quedan atrás al rechazar la gracia. Si este video te ayudó, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos. Ahora, mira nuestro próximo video. Las historias más perturbadoras de la Biblia explicadas en 8 minutos, tocando la tarjeta que aparece en la pantalla o el primer enlace en la descripción.